¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Hola a todas y a todos, un miércoles más nos encontramos en tiempo de oír y callar. Es decir, estamos en disposición de dedicarle un buen rato a escuchar música clásica. Bienvenidos y bien halladas sean todas las personas que gusten de esta sugerencia de música que hacemos una vez a la semana y yo contento de que podamos continuar con estas sugerencias. Bien, pues vamos a dar paso. No, perdón, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Primero vamos a agradecer los que están haciendo el trabajo técnico para que este programa salga adelante. Julia en la mesa de sonido, Paulino y Antonio en la difusión en las redes sociales. Y como siempre también recordaros, antes de que se me olvide, que tenemos un teléfono WhatsApp donde podéis hacernos preguntas, donde podéis hacernos una sugerencia, donde podéis contarnos algo, hacer un comentario, en fin, lo que vosotros queráis. Este teléfono es el 6411 298 29. Bien, ahora sí, vamos a empezar con nuestra primera parte del programa, la música escrita por mujeres. Bueno, y la compositora seleccionada para la semana de hoy se llama Elizabeth McConkie. Es una inglesa y vamos a contar un poco de su vida. Desde luego fue una mujer que ella misma nos dice que la ayudó su familia y también su marido una vez que se casó. Es decir, que no tuvo ningún impedimento en desarrollar su gusto por la música, su profesión por la música y la pudo desarrollar en completa libertad. No fue desde luego a lo largo de su carrera musical una compositora de grandes éxitos ni estruendosos aplausos. Fue una música discreta, por decirlo así, pero que con el paso de la historia poco a poco se va reconociendo cada vez de más valor la música de Elizabeth McConkie. Bien, fue una mujer que nació a principios de siglo, en 1907, y que vivió durante 87 años, es decir, hasta 1994. Nació en una familia que nada tenía que ver con la música, en absoluto, y desde luego le condicionó el hecho de su emigración forzosa. Es decir, al final de la Primera Guerra Mundial se vieron forzados a emigrar hacia Irlanda y fue allí donde empezó a tomar clases de piano. Sus profesores al principio se dieron cuenta de que tenía unas muy buenas condiciones para el estudio y el desarrollo de una carrera musical y le aconsejaron que se fuese a Londres a estudiar, lo cual hizo cuando cumplió 16 años, es decir, aproximadamente en 1923. Bueno, vamos a oír una primera obra de Elizabeth McConkie que data de esta fecha aproximadamente, concretamente en 1926. Vamos a oír una canción titulada Ophelia's Song. Stuff and his
Bueno, pues esta mujer compositora, como decíamos, Elizabeth McConkie, ya estaba desarrollando un estilo musical propio. Fijaros que esta canción que acabamos de oír la compuso con apenas 19 años, ¿no? Y empezó también a desarrollar un interés muy grande por la música contemporánea que se estaba ya produciendo en Europa en aquellos años, ¿eh? Estamos hablando de la primera parte del siglo XX. Este interés por la música contemporánea le hizo trasladarse a Praga y seguir estudiando allí. Y en Praga y en torno a los años 30, es decir, en torno al 1929 y al 30-32, pues allí desarrolló algunas obras para orquesta muy interesantes. Y estas obras las estrenó allí y con gran éxito además, y no solamente éxito, sino y el reconocimiento de la profesión. Sus propios profesores de composición se encargaron de dirigir la orquesta donde se estrenaron estas obras, ¿no? Bueno, vamos a oír ahora como ejemplo de lo que hizo en aquella época de estudiante en Praga, el tercer movimiento del concertino para piano y orquesta de cámara, que esto se compuso en el año 1920 y estrenado en el año 1930, ¿no? Vamos a oír este tercer movimiento.
En 1930, que es los años en los que estamos, por los que estamos ahora, formó parte de un grupo de compositoras, todas ellas mujeres, que se asociaron para organizar conciertos de forma regular, y esto lo hicieron en el Teatro del Ballet Club en Notting Hill, dentro de Londres. Se mostraron los trabajos que hacían ellas y se fueron estrenando y estrenando obras y durante el tiempo se ha destacado que la historia musical de Londres tuvo mucho que ver con todos los estrenos y todos los conciertos que se hicieron en este teatro de Notting Hill y impulsado por este grupo de compositoras. Bien, seguimos adelante con la década de los 30 y en 1932 se casó con un hombre médico que se dedicaba más bien a la historia de la medicina, ¿no? Y se produjo un hecho curioso que es un poco la anécdota de su vida, ¿no? Y es que a pesar de todo esto, o no, no a pesar de todo esto, sino que coincidiendo con todo esto en su historia, pues contrajo la tuberculosis, una enfermedad que entonces todavía tenía gran proyección. La cuestión es que una vez contraída esta tuberculosis, los médicos le aconsejaron que se hospitalizara en un hospital, valga la redundancia, en Suiza, ¿no? Para respirar los aires de la montaña, etcétera, ¿no? Pero ella no hizo caso y lo que decidió fue irse a su casa en Irlanda y curarse de la siguiente manera, es decir, durmiendo todas las noches a la intemperie. Lloviera, nevara, hiciera lo que hiciera. Hiciera el tiempo que hiciera, tomó la decisión de ella y su marido, ambos dos, dormir a la intemperie. Bueno, lo cierto es que fuera por esto o fuera por otra cosa, se curó. En 1933 abandonó su padecimiento con la tuberculosis y siguió adelante con su vida. Bueno, pues además coincidió que en 1933 empezó a escribir una serie de cuartetos de cuerda, lo que ha constituido quizá una de las colecciones de cuartetos de cuerda para música de cámara, es decir, más importantes del siglo XX. La colección de los 13 cuartetos que compuso y que empezó a componer en estos años y que terminó mucho más adelante, tardó 40 y tantos años en cerrar esta serie de cuartetos de cuerda, pues ha sido considerada una de las más importantes contribuciones en la música que hizo Elizabeth McConkie. Bien, pues ella continuó y trabajó mucho, desde luego, por mejorar la condición de los compositores y compositoras. Aquí ya no hacía distinción, ¿no? Le daba igual que fueran hombres que fueran mujeres. Ella lo que quería era mejorar la condición de la figura de la persona compositora dentro de la música. Para ello tuvo una actividad política muy prolífica y lo hizo dentro del mundo laborista, ¿no? Del Partido Laborista. Y lo que no hemos tenido constancia es de que nunca defendió de una manera expresa la causa feminista, ¿no? Ya que ella quizá no había tenido esa necesidad, ya fuera por lo que sea, ella prefirió trabajar por la mejora de las condiciones de las personas en general, pero no exclusivamente desde el punto de vista feminista. Lo cierto es que ella supuso un baluarte y un modelo a seguir para muchas mujeres compositoras, ¿no? En 1977, por ejemplo, fue nombrada comandante del Imperio Británico y presidió la Sociedad de Compositores de Gran Bretaña, ¿no? Bueno, pues digamos que eso es un poco el resumen de su vida. Vamos a oír también, para terminar con la vida de Elizabeth McConkie, vamos a oír un trabajo orquestal que firmó en el año 1950 y se trata de un nocturno.
Bueno, pues ¿qué tal os ha parecido esta música orquestal de Elizabeth McConkie? Yo creo que es de una extraordinaria calidad. Así que, como siempre, os animo a que busquéis música de esta compositora inglesa, que la oigáis y que poco a poco la vayamos introduciendo entre nuestros gustos musicales. Bueno, y recordando que seguimos en la sintonía de Ñ Radio y que tenemos el teléfono WhatsApp 64 11 29 829 para que nos hagáis preguntas, consultas o lo que sea, pues vamos a seguir con nuestro programa y con nuestra segunda sección, con la última parte. Bueno, pues vamos a oír y a conocer un poco la persona del compositor noruego Edvard Grieg. Bien, pues vamos a empezar a hablar de él y sobre estas palabras estamos oyendo de fondo una música para piano suyo que es la sonata Opus 7 para piano, claro, como hemos dicho. Edvard Grieg es un compositor que nació en el año 1841 y vivió durante 66 años, es decir, hasta el año 1907. Es un compositor de la época llamada nacionalista y dentro de Noruega el más importante quizás. Por ejemplo, decía Debussy de él que su música, la música de Grieg, era como bombones envueltos en nieve. Fue muy popular durante toda su vida y siguió los caminos de la música nacionalista iniciada por Dvořák en Bohemia. Edvard Grieg fue un compositor miniaturista, es decir, no le gustaban los grandes formatos orquestales y de muchísimos coros, sino que era un compositor de exquisitas melodías y de formatos más familiares, más controlados. Su música tuvo una enorme popularidad durante su vida, pero lo cierto es que una vez que murió, esa popularidad fue cayendo quizá demasiado rápido. Los músicos de la época decían que la música de Grieg era antigua y con rapidez la empezaron a tildar de empalagosa. Lo cierto es que también coincidió la muerte de Edvard Grieg con la entrada, digamos, de la Primera Guerra Mundial dentro de Europa. Y esta Primera Guerra Mundial ya lo habíamos visto también con otros compositores y en otros programas. Lo recordamos, pues supuso una ruptura en el estilo musical. Se abandonó los criterios de la música romántica y se empezaron otros criterios más centrados en lo que hemos dado en llamar, pues eso, el impresionismo, el expresionismo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, compositores de muchísimo prestigio en Europa como eran Mendelssohn o Liszt y también Grieg, cayeron rápidamente en el olvido después de esta Primera Guerra Mundial, y lo cierto es que estos compositores, Mendelssohn o Liszt, sí que han ido recuperándose poco a poco y hoy están otra vez en primera fila, y Grieg quizá está en una segunda fila, pero vamos a ver que su música es de muchísima calidad. Edvard Grieg estudió en el Conservatorio de Leipzig y tuvo una formación íntegra como pianista, como director de orquesta, como compositor y gran conocedor de la música popular, como hemos dicho, nacionalista de su país, en Noruega. Su música para piano fue muy alabada por otros compositores como Liszt, y también tuvo una entrañable amistad con este compositor y pianista. Grieg le presentaba, desde luego, como también hemos contado con otros compositores, le presentaba sus composiciones a Liszt antes de presentarlas al gran público, y esta amistad hacía que tuviesen ese grado de confianza entre ellos, ¿no? También hemos dicho que Grieg le gustaba de las pequeñas obras, ¿no? De las obras serenas, de las obras exquisitas en sus melodías, y huía un poco del estruendoso aplauso de los grandes éxitos, ¿no? Desarrolló también una interesante actividad como concertista de piano y director de orquesta, ¿no? Además de compositor.
También eso ha coincidido con otros compositores de los que hemos hablado anteriormente. Este hecho de dedicarse tanto a la dirección como a la interpretación del piano fue algo que lo llevó prácticamente hasta el último día de su vida, y es que tenemos un relato de que esto fue así, ¿no? De hecho, cuando estaba preparando una gira de conciertos por Inglaterra, tuvo un pequeño problema médico, consultó con algunos de ellos y los médicos, sin dudarlo, le ordenaron inmediatamente ingresar en un hospital, contra su voluntad, desde luego, porque él quería preparar esta gira por Inglaterra. Lo cierto es que un día después del ingreso en este hospital murió. La música de Edvard Grieg no representa ni un estruendoso poder ni una revolución estilística, sino que más bien es la expresión del encanto, de la elegancia, de la dulzura. Bueno, y vamos a presentar la obra que voy a poneros y que he seleccionado para que oigamos música de Grieg. Vamos a oír la obra de Peer Gynt. Desde luego, bueno, vamos a oír concretamente y por mejor decir, vamos a oír la suite número uno y número 2 de Peer Gynt. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que Peer Gynt es una obra anterior a estas dos suites y es una obra que tiene su opus 23 y que es una música que Edvard Grieg compuso como música incidental, es decir, es una música que compuso para la escena, con recitadores, solistas, coro y orquesta, en fin, un gran formato, de aquellos que os había dicho que no le gustaba demasiado, pero bueno, compuso esta obra también para acompañar y por encargo del autor, para acompañar a una obra del mismo título del dramaturgo noruego Henrik Ibsen. Ibsen le encargó a Grieg que hiciera una música para esta obra suya y Grieg accedió a ello, ¿no? Bien, pues en total esta obra Peer Gynt originaria pues tuvo 23 movimientos y fue escrita en torno al año 1875. ¿Qué es lo que pasó con esta obra? Pues que Edvard Grieg vio que había un gran potencial en todos aquellos movimientos que había compuesto, y lo que hizo fue, un poco más adelante, en el año 1888, pues extrajo de todos esos movimientos, extrajo cuatro de ellos y no compuso, sino que seleccionó lo que se llama la suite número uno de Peer Gynt. Y un poco más adelante, es decir, 3 o 4 años más adelante, en 1891, extrajo otros cuatro movimientos más y seleccionó lo que hoy llamamos la suite número 2 de Peer Gynt. Bueno, pues esto es lo que vamos a oír. Vamos a oír primero la suite número 1 con sus cuatro movimientos y después la suite número 2. Así que, bueno, pues vamos a empezar ya a decir cuáles son los títulos y en lo que se encarna esta música. Y para ello vamos a empezar con La Mañana, que es el primer movimiento de la suite número 1 de Peer Gynt, que es una evocación al amanecer, ¿no? Nos imaginamos el sol rompiendo entre las nubes.
El segundo movimiento es la muerte de Ase. Ase es la madre de Peer Gynt y esta música es un andante doloroso, expresado solo con instrumentos de cuerda, es decir, violines, violas, violonchelos y contrabajos.
El tercer movimiento es la danza de Anitra. Es una danza oriental en tempo de mazurka. Esta danza nos sitúa en África y es cuando Peer Gynt es tomado por un profeta y la bella Anitra baila para seducirle. La cuarta y última parte de esta suite tiene el título de En la gruta del rey de la montaña. Los que sigáis este programa de Oír y Callar reconoceréis esta música, pues es la que utilizamos como cabecera. Aquí simbolizamos la bajada de Peer Gynt hacia una gruta misteriosa, húmeda y oscura, donde vive el rey de la montaña. Peer Gynt, tras encontrar a su amada, es perseguido por los troles guardianes de la cueva y consigue huir.
Pasamos ahora a la suite número 2. El primer movimiento tiene el título de El rapto de la novia. Aquí la música simboliza la pena de la novia abandonada al día siguiente de su boda, en unas montañas. El segundo movimiento es una danza arábica. Es un allegro vivace dominado por la percusión. Esta danza tiene lugar en un campamento beduino.
El tercer movimiento es el retorno de Peer Gynt. Él viaja en un barco en medio de una tempestad y al final la tormenta pierde bravura y llega la calma. Cuarto y último movimiento, la canción de Solveig. Es un contraste donde se anticipa la redención de Peer Gynt, que se encuentra de nuevo con su amada.
Bueno, y con esto hemos acabado el programa de hoy y espero desde luego que la música que os he seleccionado os haya gustado y os haya entretenido. No queda más que despedirme y esperar que la próxima semana nos encontremos en un nuevo rato de música clásica en Oír y Callar. Y también esperamos vuestros comentarios. Estoy deseando contestar alguna de las cosas que me queráis decir. Bien, pues hasta la semana que viene. Adiós. Eso es todo,